Lección 1. Tarta de chocolate. Hice un pastel de chocolate con capas de caramelo y un glaseado de crema de mantequilla y vainilla. Eso suena absolutamente delicioso. ¿Cómo lo lograste? Se necesitó un poco de esfuerzo, pero los resultados merecieron la pena. Estoy seguro de que se ve tan bien como suena. Realmente lo hace. Me muero por compartirlo con todos. ¿Tienes una parte favorita del pastel? Las capas de caramelo son mis favoritas. Le dan un gran sabor. Me encantaría probarlo. Guárdame una porción, por favor. Lo haré. Celebremos pronto con pastel. Lección 2. Molestias en la pizarra. A veces la tiza chirría cuando escribe en la pizarra. Ese sonido puede ser bastante molesto. Estoy totalmente de acuerdo. A menudo nos tapamos los oídos. Es curioso cómo ciertos sonidos pueden distraer. Sí. ¿Has visto alguna vez el aviso del profesor? Creo que sí, pero sigue escribiendo. Quizá ya esté acostumbrada. Debe ser difícil evitar ese ruido en el aula. De hecho, quizás deberían considerar usar marcadores en su lugar. Lección 3. Objetivos profesionales. Oye, he estado pensando mucho en nuestras metas profesionales. ¿Has pensado en el tuyo? Sí, estoy pensando en seguir una carrera en tecnología. Es un campo apasionante. ¿Qué te hizo decidir? Me encanta cómo la tecnología influye en nuestras vidas. Sin duda lo hace. ¿Estás buscando programas específicos? Sí, estoy investigando sobre informática en varias universidades. Suena como un plan sólido. Te deseo todo lo mejor. Gracias, agradezco tu apoyo. Lección 4. Aprender a tocar un instrumento musical. Sí, toco la guitarra. Ha sido un pasatiempo mío durante años. Eso es fantástico. Siempre he querido aprender a tocar la guitarra. Es un instrumento tan versátil. Estoy de acuerdo. ¿Qué te inspiró a empezar a jugar? Simplemente quería expresarme a través de la música. La música es una forma maravillosa de expresión. ¿Tocas algún instrumento? Estoy aprendiendo a tocar el piano, pero también me encantaría probar la guitarra. Quizás algún día podamos hacer una jam session. Lección 5. Mantenerse motivado. Puede ser difícil mantenerse motivado, especialmente durante las horas de mayor actividad. Estoy de acuerdo. ¿Algún consejo sobre cómo mantener el ánimo alto? Establecer metas pequeñas y alcanzables es una estrategia excelente. Eso suena útil. Celebrar las pequeñas victorias nos mantiene animados. Sí, es esencial reconocer nuestro progreso, por pequeño que sea. Debería empezar a anotar mis logros en un diario. Eso sería beneficioso. La reflexión puede aumentar la motivación. Gracias por los consejos. Definitivamente los probaré. Juntos, podemos responsabilizarnos unos a otros. Lección 6. Reflexiones de acción de gracias. Traemos nuestra mezcla de penas y aspiraciones de acción de gracias. Creo que es una forma hermosa de apreciar ambos. De hecho, debemos recordar estar agradecidos por lo que tenemos. Rezo para que Dios nos conceda paz y comprensión para el futuro. Exactamente. También es importante abrazar la esperanza.
Que nuestras reflexiones nos lleven a acciones positivas. Espero que podamos fomentar la amabilidad y el amor esta temporada. Salud por eso. Difundamos alegría en nuestras comunidades. Juntos podemos marcar la diferencia. Lección 7. Instalaciones de lavandería. Hay una lavandería en el sótano de mi edificio. Eso es conveniente. ¿Qué electrodomésticos tienen? Hay una lavadora y una secadora disponibles para los residentes. Perfecto. Lavar en casa hace la vida mucho más fácil. De hecho, disfruto de poder lavar la ropa cuando lo necesito. ¿Has encontrado algún problema ahí abajo? En absoluto, todo ha estado funcionando sin problemas. Qué bueno oírlo. Me muero por usar esas instalaciones. Planeemos pronto un día de lavandería juntos. Lección 8. Importancia histórica. Esta área desempeñó un papel importante tanto en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos como en la Guerra de 1812. Eso es fascinante. Me encantaría aprender más al respecto. La historia aquí es rica en historias de coraje y resiliencia. Sí. Cada hito tiene una historia que contar. ¿Ha visitado algún sitio histórico relacionado con estos eventos? Aún no lo he hecho, pero quiero ir. Deberíamos planear un recorrido histórico juntos. Eso suena fantástico. Reunamos primero más información. Estoy emocionada de sumergirme en nuestra historia. Lección 9. Comprar ropa. Es una gran idea. Empecemos a navegar por esta sección. Estoy completamente de acuerdo. ¿Qué tal este vestido rojo? ¿Te gusta? Sí, el color es impresionante. Te quedaría increíble. Gracias. Creo que hará una declaración en el evento. ¿Quieres que te lo pruebes? Sí, por favor. Me encantaría ver cómo encaja. Estoy seguro de que se verá fabuloso. Exploremos también más opciones en esta sección. Absolutamente. Encontrar el atuendo perfecto siempre es divertido. Lección 10. Clásicos favoritos. Me encantan los clásicos como Orgullo y Prejuicio y Matar a un ruiseñor. Esas son opciones increíbles. ¿Qué es lo que más te gusta de ellas? La profundidad de los personajes y sus luchas es cautivadora. Absolutamente. Tratan temas atemporales. También aprecio los estilos de escritura de esos autores. Sí. La literatura clásica tiene un encanto y una belleza únicos. ¿Qué otros clásicos crees que deberíamos leer juntos? Quizás 1984 o Un mundo feliz. Excelentes sugerencias. Vamos a añadirlos a nuestra lista de lectura. Lección 11. Preocupaciones presupuestarias. Su presupuesto para este proyecto es un poco más alto de lo que esperaba. Sí, también lo noté. ¿Hay alternativas más baratas? Creo que podemos encontrar opciones que se ajusten mejor a nuestro presupuesto. Eso sería sensato. Es fundamental gestionar los gastos. La búsqueda de descuentos y rebajas puede arrojar excelentes resultados. Excelente idea. A menudo encuentro grandes ofertas cuando las miro detenidamente. ¿Qué tal comprobarlo también en línea? Sí,
Ampliar nuestra búsqueda nos ayudará a encontrar la mejor opción. Juntos podemos mantener bajos los costos. Lección 12. Visitar Rumania. Deberías visitar el castillo de Bran en Rumania. He oído hablar de ello. Es famoso por su asociación con Drácula. Sí, la historia y las leyendas que lo rodean son cautivadoras. Está en mi lista de lugares para ver. La arquitectura del castillo se ve impresionante en las fotos. Me muero por explorar sus espeluznantes salas. Sería una experiencia memorable para ti. Estoy emocionada de abrazar el encanto de Rumania. Planeemos un viaje juntos algún día. Lección 13. La alegría de los deportes. Aprecio el lado lúdico de los deportes, como correr maratones. Esto puede parecer extraño, pero estoy de acuerdo. Fomenta la comunidad y fomenta la aptitud física. Sí, la energía de estos eventos es contagiosa. ¿Qué es lo que más te gusta de participar? La emoción de superar mis límites y lograr récords personales. Exactamente. Es a la vez desafiante y emocionante. Vamos a entrenar juntos para una maratón alguna vez. ¡Qué fantástica idea! Lo espero con ansias. Lección 14. Planeando el viaje. Me gusta la idea de una pieza llamativa para nuestro viaje. Eso suena maravilloso. ¿Qué pasa con los diseños minimalistas? El minimalista puede ser elegante y práctico. Exactamente. Permite la versatilidad de nuestros atuendos. Correcto. También facilita el embalaje. Sí, menos artículos significan menos estrés durante el viaje. ¿Vamos a crear una lista de piezas imprescindibles? Eso sería sensato. Simplifiquemos nuestras elecciones. Juntos podemos asegurarnos de que estamos bien preparados. Lección 15. Opciones de desayuno. Por lo general, tomo un tazón de cereal o unas tostadas con mantequilla de maní. Eso suena delicioso. ¿Disfrutas del desayuno? Yo sí, es mi comida favorita del día. El mío también. Un buen desayuno marca la pauta del día. Exactamente. ¿Cuál es tu opción de desayuno favorita? Me encantan los batidos. Son refrescantes y saludables. Los batidos son geniales. Debería intentar hacerlos. Definitivamente deberías. Pueden ser muy versátiles. Me muero por experimentar con nuevas recetas. Lección 16. Decisiones de compra. Genial. ¿Cuál crees que sería la mejor opción? Creo que el vestido azul te queda bien. También me gusta esa opción. Combina con mi estilo. Además, es perfecto para la ocasión a la que asistimos. Sí, quiero lucir lo mejor posible. Lo harás. ¿Deberíamos probárnoslo primero? Ese es el plan. Vayamos al probador. Estoy emocionada de ver cómo te queda. Yo también. Asegurémonos de que estoy impresionante. Lección 17. Degustando la fruta. El sol brillaba cuando mordí la fruta. ¿Qué fruta era? Era un melocotón maduro. El jugo era dulce y fuerte. Eso suena delicioso. La fruta fresca es la mejor. Estoy completamente de acuerdo. Nada se compara con la dulzura natural.
¿Lo has comido fuera? Sí. La luz del sol hizo que la experiencia fuera aún más agradable. ¡Qué manera perfecta de disfrutar un día de verano! Buscaré más frutas maduras esta temporada. Lección 18. Cumplir con los plazos. Tenemos que presentar la propuesta el lunes que viene. Sí, los plazos son cruciales para mantenernos en el buen camino. Creo que deberíamos crear un cronograma para gestionar nuestras tareas. Eso suena como una estrategia inteligente. Ayudará a evitar cualquier tipo de estrés de última hora. De acuerdo. Prefiero planificar con antelación, siempre que sea posible. ¿Qué tal si dividimos las tareas para ser más eficientes? Eso funcionaría bien. El trabajo en equipo hace que el sueño funcione. Empecemos a esbozar nuestra propuesta hoy mismo. Lección 19. Aventuras culinarias. Podemos probar la cocina local e ir a bucear. Suena como un plan perfecto. Me muero por probar diferentes sabores. Yo tampoco. La comida es lo más destacado de los viajes. ¿Cuánto tiempo crees que deberíamos dedicar a cada actividad? Quizás unas horas para bucear y luego una cena tranquila. Es un gran equilibrio. Da tiempo para disfrutar de ambos. Estoy entusiasmado con la aventura que tengo por delante. Yo también. Asegurémonos de tenerlo todo planeado. Lección 20. La atención plena en las finanzas. Definitivamente. Es importante cuidar nuestras finanzas. Estoy completamente de acuerdo. Presupuestar ayuda a evitar el estrés. ¿Qué estrategias utiliza para administrar sus finanzas? Hago un seguimiento cuidadoso de mis gastos y me apego a un presupuesto. Eso es inteligente. Debería empezar a hacerlo. Es una verdadera revelación cuando ves a dónde va tu dinero. Me imagino que debe ayudar a tomar mejores decisiones. Absolutamente. La conciencia financiera lleva a la tranquilidad. Apoyémonos unos a otros para lograr nuestras metas financieras. Lección 21. Mantenerse motivado. A veces puede ser difícil mantenerse motivado. Estoy de acuerdo. ¿Tienes algún consejo para eso? Sugiero dividir las tareas en metas más pequeñas y manejables. Eso suena inteligente. Celebrar pequeñas victorias puede mantener el ánimo en alto. Exactamente. Reconocer el progreso marca una gran diferencia. ¿Realmente lo hace? ¿Tienes algún objetivo personal en el que estés trabajando? Sí, me estoy enfocando en mejorar mi estado físico. Eso es genial. El ejercicio es esencial para el bienestar. Animémonos unos a otros con nuestras metas. Lección 22. Reflexionar sobre la gratitud. Traemos nuestra mezcla de penas y aspiraciones de acción de gracias. Es importante reflexionar sobre ambos, ¿no es así? Rezo para que podamos difundir la paz y la comprensión. Absolutamente. La gratitud ayuda a fomentar la positividad en nuestras vidas. ¿Por qué estás agradecido este año? Agradezco a mi familia y amigos. De hecho, esas son bendiciones importantes. Sí. Y debemos apreciarlos todos los días. Cultivemos juntos una actitud de gratitud. Lección 23. Búsqueda de ayuda. ¿Hay algo específico con lo que necesites ayuda ahora mismo?
Agradecería un poco de ayuda para planificar nuestro próximo viaje. Por supuesto. ¿Qué detalles estás considerando? Estoy pensando en el itinerario y los destinos. Eso suena emocionante. ¿Tienes algún lugar en mente? Sí, quiero explorar sitios históricos y disfrutar de la cocina local. Son excelentes opciones. ¿Vamos a crear una lista de verificación? Sí, eso nos mantendrá organizados. Gracias por tu ayuda. Juntos podemos planificar un viaje inolvidable. Lección 24. Experiencia de sastrería. Trabajé en la sastrería durante casi un año. Eso suena interesante. ¿Cómo fue la experiencia? Fue una buena experiencia y me ayudó a desarrollar habilidades. Apuesto a que has aprendido mucho sobre moda y diseño. Sí, lo hice. Disfruté trabajando con diferentes tejidos. También me encantaría aprender habilidades de sastrería. Deberías intentarlo. Puede ser muy gratificante. Consideraré tomar un curso pronto. Espero ver tus creaciones. Lección 25. Servicio de traslado. El servicio de traslado lo recogerá en la entrada del hotel a la hora designada. Eso es conveniente. ¿Qué tan puntual es el servicio? En general, es bastante fiable. Lo he usado varias veces. Es bueno saberlo. Hará que nuestro viaje sea más fácil. Sí. Podemos centrarnos en disfrutar del viaje en lugar de preocuparnos por el transporte. Vamos a planificar nuestra agenda en torno a eso. Absolutamente. Coordinemos nuestras actividades en consecuencia. Eso suena muy organizado. Agradezco tu consideración. Me complace ayudar a garantizar que todo vaya bien. Lección 26. Preparación para emergencias. En caso de una emergencia real, es crucial sentirse seguro. Estoy completamente de acuerdo. La preparación es clave para la tranquilidad. ¿Hubo áreas en las que anteriormente se sentía inseguro? Sí, a veces me pregunto si podría reaccionar con eficacia. Es entendible. La capacitación realmente puede ayudar a generar confianza. Exactamente. Debería considerar tomar un curso de primeros auxilios. Es una idea fantástica. Te dota de las habilidades esenciales. Gracias por la sugerencia. Buscaré clases locales. Juntos, podemos asegurarnos de que ambos estamos bien preparados. Lección 27. Etiqueta en el baño. No acaparemos el baño y nos turnemos para usarlo. Buena idea. Compartir es la clave para una situación de vida armoniosa. Estoy de acuerdo. Es fundamental respetar el tiempo de los demás. Sí. Un poco de paciencia ayuda mucho. ¿Qué tal si fijamos un horario para la mañana? Eso funcionaría bien. Un poco de organización es útil. Además, hará que nuestras mañanas sean más fluidas. Perfecto. Prepararé un calendario provisional para nosotros. Genial. Asegurémonos de que ambos tenemos suficiente tiempo. Lección 28. Encontrando esperanza. Hay esperanza incluso en el fracaso de la guerra. Sí, es un tema complejo. ¿Qué crees? Creo que hay fuentes de esperanza en esa gran lucha. Absolutamente. La resiliencia a menudo surge de las dificultades. Demuestra la fuerza del espíritu humano. Sí, podemos aprender valiosas lecciones sobre la paz.
Centrémonos en construir un mundo más compasivo. Juntos, podemos fomentar la comprensión y la reconciliación. De hecho, la esperanza es un poderoso motivador para el cambio. Lección 29. Reserva de hotel. ¿Debo reservar un hotel con antelación? Absolutamente. Siempre es mejor tener el alojamiento asegurado. Estoy de acuerdo. Las reservas de última hora pueden resultar estresantes. Además, las reservas anticipadas también pueden ahorrar dinero. ¿Has encontrado algún lugar que te guste? Sí, he visto algunas opciones que parecen prometedoras. Vamos a compararlos y tomar una decisión pronto. Parece un plan. Llevaré mis apuntes para nuestra reunión. Perfecto. Juntos, encontraremos la mejor opción. Lección 30. Viajar en tren. Los trenes son convenientes para viajar entre ciudades. Sí, proporcionan una forma cómoda de explorar. ¿Alguna vez ha considerado la posibilidad de obtener un pase de tren? Lo he hecho. Puede hacer que viajar sea mucho más asequible. Exactamente. Además, el paisaje es maravilloso a lo largo de las rutas. Eso es cierto. Me encanta ver cómo cambian los paisajes. Veamos los horarios de los trenes para nuestro viaje. Sí, la planificación temprana sin duda mejorará nuestra experiencia. No puedo esperar a que llegue nuestra aventura. Lección 31. Mejorar la comunicación. Es importante manejar los conflictos con cuidado. Sí, puede ser difícil comunicarse pacíficamente. A menudo me resulta difícil en momentos acalorados. Lo mismo aquí. ¿Has probado alguna técnica que te ayude? Me concentro en escuchar activamente para entender mejor. Ese es un gran enfoque. Escuchar fomenta la empatía. Creo que la paciencia también juega un papel importante. Absolutamente. Puede ayudar a reducir la tensión. Juntos podemos mejorar nuestras habilidades de comunicación. Lección 32. Asistencia en la planificación. ¿Hay algo específico con lo que necesites ayuda ahora mismo? Me vendría bien un poco de ayuda para planificar nuestra próxima reunión. Absolutamente. ¿Qué detalles estás considerando? Tengo que averiguar la lista de invitados y el menú. Parece un buen comienzo. ¿Has decidido el tema? Estoy pensando en un estilo casual de comida compartida. Eso animaría a todos a contribuir. Sí, y añade un toque personal a la reunión. Vamos a crear una lista de posibles platos. Lección 33. Experiencia de sastrería. Trabajé en la sastrería durante casi un año. Suena como una experiencia maravillosa. ¿Qué has aprendido? Me ayudó a entender los tipos de tejidos y las técnicas de ajuste. Apuesto a que has desarrollado grandes habilidades allí. Sí, de hecho, disfruté creando piezas personalizadas para los clientes. Debe haber sido gratificante ver su satisfacción. Absolutamente. La sastrería es tanto un arte como una ciencia. Me encantaría aprender más sobre esto algún día. Deberías. Puede ser increíblemente gratificante. Lección 34. Preparación para emergencias. ¿Hay algo específico con lo que necesites ayuda ahora mismo? Deje un mensaje en la máquina y me pondré en contacto con usted.
Esa es una buena forma de gestionar tus llamadas. Mantiene las cosas organizadas. Sí, me parece que reduce el estrés cuando sé que puedo responder más adelante. Exactamente. Te permite concentrarte en la tarea actual. ¿Usas ese método con frecuencia? Lo intento. Dejar un mensaje es mucho más eficiente. Estoy completamente de acuerdo. También minimiza las distracciones. Juntos podemos implementar estrategias de comunicación efectivas. Lección 35. Coordinación y planificación. ¿Hay algo específico con lo que necesites ayuda ahora mismo? He estado pensando en cómo coordinar todo para nuestra reunión. Eso suena emocionante. ¿Con qué necesitas ayuda primero? Necesito establecer un cronograma para enviar las invitaciones. Quizás podríamos terminar primero la lista de invitados. Sí, eso tendría sentido. Nos ayudará a determinar cuántas invitaciones enviar. Genial. Empecemos ese proceso ahora. Gracias por tu ayuda. Te lo agradezco de verdad. Es un placer para mí. Juntos, haremos que esto sea un éxito.